¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Tribuna. Y hoy tenemos una edición especial. Vamos a estar hablando sobre la Semana de la Diplomacia Paraguaya, los ejes de la política exterior de nuestro país. ¿Cuál es el trabajo que realiza la Cancillería? Y bueno, ¿y qué tiene que ver esta semana? ¿Cómo lo están recordando? Ya hoy veíamos a través de los medios una condecoración, una celebración. Y en ese sentido, el rol que cumple la Cancillería. Así es que agradecemos la producción, en este caso, a nuestro colega Óscar Ayala Bogarín. Él es el responsable de comunicación de la Cancillería, colega nuestro. Estuvo también aquí en Tribuna un tiempo en la conducción, Tina. Así es que ahí mismo, pero en otros tiempos, estuvo también Óscar por aquí. Óscar por aquí. Sí. Bueno, muy buenas noches a la audiencia y realmente es una semana y un tema por sobre todo poco común y que la gente tiene que saber, es diferenciar qué es lo que realmente está haciendo nuestra diplomacia paraguaya, cómo nos representa, cuáles son los avances y de dónde surge también esta semana. Bueno, vos como representante indígena solés ver y a veces estás en este año, el año pasado que estuviste en Ginebra, acompañando también el trabajo, sí. Vos en este caso representando a mujer indígena, ¿verdad, Tina? Y viendo un poco lo que hacen nuestros representantes de la diplomacia en esos eventos. En eso es un hecho muy importante para los pueblos indígenas fue que en el 2014, en el aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, la Cancillería, la representación diplomática en Nueva York nos recibió en forma oficial con el canciller, recuerdo, y fue la primera vez, según nos comentaban un funcionario, fue un momento muy importante porque éramos 6 mujeres invadiendo ahí el espacio, ¿verdad? Bueno, así es que ya estaremos hablando también sobre estos temas y agradecemos la presencia de nuestros invitados ya. Ahora nos acompañan el ministro Julio Duarte Van Humbeck, director de Asesoría Jurídica. Gracias por estar aquí, ministro. Muy buenas noches, César, Tina, a la audiencia de Tribuna también. Muy contento de estar aquí con ustedes. Bueno, y fue el impulsor también de este espacio, porque primero empezamos hablando con el ministro Julio y después ya asumió la posta el área de comunicación. Sí, fue realmente, bueno, es un contacto que tenemos siempre, la relación con la TV pública, con TV Paraguay es importante porque es un espacio de comunicación y nosotros queremos comunicar cómo trabajamos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, siempre buscando servir a nuestros conciudadanos. Y bueno, coordinación entre instituciones del Estado es muy importante para un mismo fin, que es el bienestar de todos los paraguayos. Así mismo. También nos acompaña el embajador Víctor Hugo Peña Vareiro, él es director de la Comisión Nacional Demarcadora de Límites. Y no hace mucho nos visitó Tina y fue realmente, nos dio una cátedra de lo que es esta área. Así que gracias por estar aquí, embajador. Bueno, buenas noches César y Tina y Julio. Realmente un placer para mí estar nuevamente acá de visita. Ciertamente la vez pasada fue una inauguración, digamos, de la comunicación de la Comisión Nacional Demarcadora de Límites, que es un área de la Cancillería, pero que no mucha gente conoce, ¿verdad?, sus pormenores. De tal manera que en aquella ocasión, con el tiempo que tuvimos y con la dinámica que hemos logrado con ustedes y con la gente, hemos transmitido una imagen de lo que se hace y lo importante que es esta institución dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene nada menos que preservar y proteger la integridad territorial de Paraguay, naturalmente por los medios de la diplomacia. Asimismo, bueno, ministro Duarte Van Humbeck, usted estuvo hasta hace un poco más de un año como embajador y a propósito recuerdo que también ahí impulsó mucho lo que es la comunicación, ¿verdad? Llegamos a tener un programa desde Perú acá con Radio Nacional, ahora que recuerdo. Así es, el programa fue denominado Mis Noches Sin Ti, que fue una, digamos, promoción y difusión de la guarania en el Perú, en homenaje a su creador José Asunción Flores, y realmente tuvo un éxito en la radio Filarmonía, que fue una radio privada, pero una alianza estratégica entre una radio privada peruana y la radio pública de Paraguay, la Radio Nacional de Paraguay, FM. ¿Cuál es su profesión original? ¿Es abogado? Yo soy abogado, sí. Pero mucha comunicación tiene también, ¿no? Un abogado tiene que comunicar, un diplomático también. La verdad que más de la diplomacia estamos adquiriendo
esa práctica, ¿no? de comunicar, porque nuestro trabajo es de articular, Sí. nuestro trabajo es de difundir nuestra identidad, nuestra cultura, nuestro potencial como país también. Nosotros estamos representando al Paraguay en el exterior y tenemos la misión de mostrar lo mejor que tiene nuestro país. Nosotros estamos también comprometidos a encontrar mercados, a abrir nuevos mercados para nuestros productos. Y bueno, hay que saber comunicar y la métier de la diplomacia es, digamos, el diálogo, ¿no? Bueno, ¿por qué se recuerda la Semana de la Diplomacia? O sea, ¿cuántos años cumple en este caso? Estos días hablamos, el Ministerio de Relaciones de Defensa creo que cumplía algo así como 160 años. Supongo que la Cancillería también debe ser uno de los primeros ministerios, ¿no? Sí, data de 1855, un decreto de Carlos Antonio López. Y bueno, es una institución más que centenaria, ¿no? Sí. Más de 150 años. Y realmente es un pilar de la República. El Ministerio de Relaciones Exteriores se constituye junto con otros ministerios como el de Defensa Nacional, el de Interior, son pilares fundamentales de la estructura de la República del Paraguay. Y nosotros estamos muy orgullosos con el embajador Peña y todos los colegas de ser parte de esta institución, que es una institución republicana y que representa los intereses del Paraguay en el exterior. Estamos recordando el Día de la Diplomacia el 11, va a ser el lunes, y ese 11 de noviembre representa mucho para la diplomacia paraguaya porque evoca un acontecimiento histórico de la diplomacia latinoamericana en el 160 aniversario de la firma del Pacto de San José de Flores o Pacto de Unión, que es un acuerdo al que se arribó gracias a la mediación del entonces brigadier general Francisco Solano López, que fue ministro de Guerra del Paraguay en esa época y fue el representante del presidente Carlos Antonio López como mediador en la disidencia armada entre la Confederación Argentina y Buenos Aires. Es importante destacar de que esta misión diplomática lo llevó a López por el Paraná, surcando las aguas del Paraná en el vapor Humaitá, y inicia en el 6 de octubre de 1859 con un parlamento ante los representantes de la Confederación Argentina, y a partir de ahí un intercambio diario, digamos, con la contraparte que era el gobierno de Buenos Aires, y concluye exitosamente con la propuesta de un acuerdo, una solución pacífica a esa disidencia armada, que se firma en el Partido de Flores. Actualmente el Partido de Flores, San José de Flores es la localidad bonaerense, y bueno, es una misión exitosa que se ofreció, se aceptó frente a otros ofrecimientos como las potencias, en esa época las potencias de Inglaterra, Francia, Estados Unidos y el Brasil. Entonces el mediador paraguayo fue el que tuvo el honor, digamos, de hacer de que esta disidencia, este diferendo, sea resuelto por los medios pacíficos, evitando derramamiento de sangre. López fue reconocido en su época por ese gesto, y entonces en el año 2009, por decreto presidencial, se designa el 11 de noviembre como el Día de la Diplomacia Paraguaya, recordando esa gesta brillante de un paraguayo en beneficio de la paz y del entendimiento entre los pueblos. Realmente ese es una línea directriz de lo que es la diplomacia, ¿verdad? De la política exterior del Paraguay, es la solución pacífica de las controversias y también bregar por la paz. Bueno, y dentro de esta semana está todo un acervo histórico también, embajador. Sí, ocurre... El micrófono, por favor. Ocurre, César y Tina, y que audiencia, que en la Cancillería, en los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores, existe un acervo documental valiosísimo, ¿verdad? Está ahí la historia desde la conformación y la delimitación del territorio nacional. El primer tratado de límites lo firmamos con Brasil en 1872, si bien hubieron otros elementos anteriores de eso durante 1850, pero el primer documento es de 1872, y después tenemos una serie de otros documentos que forman parte de una riqueza documental que, reitero, no siempre es bien conocida y que merece ser difundida adecuadamente. Por eso es que
El canciller nacional, el embajador Antonio Rivas, firmó hace poco una resolución creando una comisión de la puesta en valor del acervo histórico documental del Ministerio de Relaciones Exteriores, y esto significa poner a la vista de la comunidad nacional y a la vista de la comunidad internacional aquellos elementos, aquellos instrumentos que han marcado algún tipo de hito en el desarrollo de la historia diplomática de nuestro país, que es decir, de la historia política en su conjunto de nuestro país. Entre esos documentos, voy a citar algunos nada más, después voy a citar otros, ¿verdad? Vamos a estar mostrando el Tratado de Navegación entre la República del Paraguay y la República Argentina, que permitió que nuestros buques llevaran, todos nuestros buques pudieran llevar la bandera paraguaya, de tal manera que no sufrieran algún tipo de discriminación por dicha razón en todo el trayecto del Paraguay-Paraná, hasta el Río de la Plata inclusive. Se va a exhibir también el original del laudo arbitral que en ese momento la Argentina y el Paraguay encomendaron al presidente de los Estados Unidos, Rutherford Hayes, o Rutherford Hayes, como lo conocemos nosotros acá, por el cual finalmente una porción de lo que hoy es nuestro Chaco paraguayo, mediante dicho laudo, correspondió al Paraguay, y las tropas argentinas que todavía estaban ocupando dicho suelo acordaron también su desocupación y el retiro definitivo de las tropas de ocupación en nuestro país. Vamos a tener también exhibiendo la comunicación del doctor Eusebio Ayala en el Ministerio, que en ese entonces estaba trabajando en el exterior y se dirigía al canciller nacional Enrique Bordenave, comunicándole ciertas novedades respecto de un intercambio de opiniones que ha tenido con su colega boliviano, y con el cual desgraciadamente se perfilaba, se avisoraba que nos estábamos dirigiendo a un conflicto no solamente diplomático, sino también de otra naturaleza, lamentablemente, ¿verdad? Tengo otros documentos, cuando vos me digas podemos citarlos. Bueno, ahí tenemos lo que es el acervo histórico, que es tan importante. Pasa que a veces nos imaginamos, Kina, embajador, ministro, de que cuando estamos en época de paz no pasa nada, ¿verdad? Pero hoy por hoy, en primer lugar, el país en el mundo tiene que estar bien posicionado, ¿verdad? Y en gran medida ese es un trabajo justamente que están haciendo ustedes en Cancillería. Yo quería decir, acá el ministro Julio estaba señalando hace un rato el rol fundamental que cumple la Cancillería. Usted sabe que dentro del esquema de lo que es la defensa nacional, la primera barrera, la primera frontera, la primera trinchera, como tiene varios apelativos, lo constituye justamente la diplomacia, el ejercicio de la diplomacia, por el cual ejercemos también la política exterior y la política internacional. Por eso es que esto es lo que nos permite que los países vivamos en paz, aquellos países que logran mantener ese tipo de relaciones por términos pacíficos. Y cuando esto no es posible, es que están las vías de la acción directa. Por eso es tan importante, como lo había señalado Julio, conocer y valorar el rol que tiene la diplomacia en el ámbito de la defensa nacional y lo que es la paz nacional y la paz internacional. Sí, y yo quisiera agregar a lo que dice el embajador Peña, que es importante para el Paraguay y para los paraguayos valorar su historia, ¿no? Valorar su memoria institucional también. Por eso el canciller Rivas Palacios en este año, ¿verdad?, que se cumple 160 años del Pacto de Flores, ¿verdad?, y que evoca el Día de la Diplomacia, decidió impulsar con todos los funcionarios de la Cancillería Nacional esta semana de la diplomacia paraguaya, con diferentes eventos, diferentes actos, y hoy empezamos con un acto muy significativo y muy emotivo también, ¿verdad? Porque es la primera vez que un ministro de Relaciones Exteriores rinde un homenaje a un centenario ex canciller de la República. Y este centenario canciller de la República, Luis María Ramírez Buendner, es un estandarte de la diplomacia paraguaya. Realmente él durante 66 años ha tenido una dilatada carrera, una dilatada vida internacional al servicio de la República y también cumpliendo misiones en la Organización de las Naciones Unidas, llegando hasta el más alto cargo que un paraguayo ha tenido, ¿verdad? Él fue subsecretario de las Naciones Unidas y eso realmente nos enorgullece a nosotros. Y este día, en la mañana de hoy, tuvimos
un acto de homenaje a Ramírez Wender, que en cierto modo también resume todo lo que un diplomático paraguayo tiene que hacer. Tiene que trabajar con patriotismo en la defensa de los intereses nacionales, tiene que tener una visión global sobre lo que el Paraguay puede ofrecer al mundo, tiene que tener también un compromiso con la institucionalidad de la Cancillería, porque él era un férreo defensor de la institucionalidad de la Cancillería, del ingreso por méritos, por concurso. Entonces, era un visionario respecto al posicionamiento global del Paraguay, aún en su condición de país en desarrollo y sin litoral marítimo. Por eso él hablaba en su libro Memorias, hay que vencer la mediterraneidad. Eso tiene un componente muy amplio, ¿verdad? Porque vencer de la mediterraneidad puede tener varios caminos, varios aristas, ¿verdad? Empezando por la mente, ¿verdad? Exactamente, justamente eso. Hoy el mensaje del canciller terminó con un mensaje de Ramírez Wender en donde decía: solamente el trabajo y la educación va a hacer que lleguemos a las metas deseadas. Entonces, justamente ese era el norte de Ramírez Wender, vencer la mediterraneidad a través de la educación, de la cultura. Realmente interesante, porque realmente la mediterraneidad implica, más allá de lo que es físico o geopolítico, también está en la mente del paraguayo, cómo nos sentimos en relación a afuera. Pero es importante hacer notar también que hay otros países que no tienen litoral marítimo, y que han logrado también vencer esa situación, ¿verdad? A veces en condiciones geográficas complicadas. La diferencia ciertamente es que nosotros estamos en medio de dos gigantes, ¿verdad? Como son nuestros respectivos vecinos, de los cuales dependemos ampliamente para salir hacia los océanos, hacia el mar. Y a veces las cosas funcionan muy bien, a veces otras no tanto, ¿verdad? Yo quería comentarte también, César, otro de los documentos que vamos a estar presentando como expresión del acervo histórico. Vamos a exhibir también el original del informe del comisario de Marcador, Domingo Antonio Ortiz. ¿Quién fue Domingo Antonio? Otra persona de la cual pocos escuchamos. Y este señor fue quien defendió los intereses limítrofes del Paraguay en la primera negociación que tuvimos con Brasil. En condiciones extremadamente difíciles, porque nuestro país tenía su capital ya ocupada por las tropas de ocupación de la Alianza. A partir de enero de 1869 se produce la derrota, la muerte, el asesinato del mariscal Francisco Solano López ya en 1 de marzo de 1870, y con la muerte del mariscal López se da por terminada la guerra, se instala un gobierno provisorio, en fin, una serie de situaciones, y que todos sabemos nuestro país estaba en una situación de carencia de recursos materiales alarmantes, con los recursos humanos también disminuidos a su mínima expresión en términos de cantidad. En estas condiciones, en 1872, hacia fines de 1871 en realidad, y los primeros días de enero de 1872, se firma el Tratado de Límites. Se establecen los grandes lineamientos por los cuales el territorio del Brasil se separaría, en ese momento el imperio del Brasil se separaría del territorio de la República del Paraguay, y un capitán de fragata, el capitán Domingo Antonio Ortiz, tuvo la insigne misión de recibir las instrucciones del canciller José Falcón para llevar adelante una misión, repito, sin los recursos necesarios, los recursos materiales, sin los recursos técnicos, con recursos humanos disminuidos, pero con todas estas diferencias de posibilidades frente a un país que lógicamente no es lo que es hoy Brasil, ¿verdad? Pero que ya era un gigante geográfico y un gigante económico y un gigante militar, tuvo que pelear la defensa del territorio nacional de una manera encomiable. Centímetro por centímetro. Claro, tal cual. Y queremos poner en valor no solamente el informe, sino la figura de este compatriota a quien yo califico de un auténtico prócer, y desgraciadamente un prócer que no tiene toda la difusión que es necesaria. Yo ahora tengo el privilegio de conocer, digamos, estos detalles justamente pormenorizadamente, dada la función que cumplo en la Comisión Nacional de Marcadora de Límites, y quiero aprovechar mi presencia allí, ¿verdad?, para poner en destaque esta situación de la labor cumplida por la Comisión Nacional de Marcadora de Límites y la labor cumplida por sus hombres
que han estado al frente de esta tarea en condiciones, reitero, diferentes en las que han tenido nuestros otros vecinos, ¿verdad? Justamente lo que decíamos cuando hablábamos con el embajador aquí, no nos damos cuenta a veces esos pequeños detalles, un pequeño hito hasta que tenemos algún tipo de conflictos, ¿verdad? Pero también en el día a día, ministro, siempre celebramos cuando vemos que hay una galletita paraguaya en otro país. Pero fiesta hacemos cuando nos enteramos que una línea aérea va a comprar una carne, ¿verdad? Paraguaya. O sea, es económico y ahí vemos cómo esa diplomacia es económica para el desarrollo de un país, ¿verdad? Y ese rol, ahí están ustedes trabajando con el sector público, privado, entre otros. Asimismo, César, Tina, realmente el día a día es lo que da satisfacciones también a la diplomacia. Y a mí me tocó, por ejemplo, hace unos días acompañarle al canciller en una reunión muy importante que fue el contacto con la UIP Joven, porque nosotros queremos apostar por el emprendedurismo joven, por el industrial joven, y el canciller anunció en esa oportunidad de que va a preparar la primera misión empresarial joven acompañando a un canciller en el exterior. Y como decís, es muy importante que los productos con valor agregado de marca Paraguay, también es importante que ganen mercados en el exterior, es importante apoyar las campañas nacionales como Paraguayo como Vos, por ejemplo, de la UIP Joven, y el canciller en el marco de esta conmemoración de la Semana de la Diplomacia tiene dos actividades ligadas al sector privado y al sector empresarial, al sector que mueve, digamos, la economía paraguaya. En el mismo sentido que señalaste, porque la diplomacia económica para el desarrollo es una impronta que está poniendo a su gestión el canciller Rivas Palacios, y va a estar el día sábado a las 9 de la mañana dando la apertura al Foro de Emprendedores, es el 12º Foro de Emprendedores de la UIP Joven, en donde va a dar la apertura y va a hacer esos anuncios que señalo, ¿no?, de la misión empresarial a España el próximo año. Y también se está preparando la participación del canciller el día 15 como un cierre de la Semana de la Diplomacia en un almuerzo que está organizando el Club de Ejecutivos con un clima de negocios, en donde el canciller Rivas y todo el equipo económico de la Cancillería va a estar hablando de qué es para la Cancillería diplomacia económica para el desarrollo. Esos son dos eventos que consideramos nosotros fundamentales porque vemos importante una alianza público-privada, una alianza entre el sector empresarial y la Cancillería Nacional para un mejor posicionamiento de nuestro país en el exterior, en los mercados internacionales. Tenemos anuncios muy importantes, muy alentadores, como la apertura del cupo de la carne paraguaya en Taiwán. Nosotros estamos convencidos de que los productos de Paraguay son productos de calidad y puede competir de igual a igual en cualquier país del mundo. Y como dijiste, es alentador consumir productos en aviones, por ejemplo, productos paraguayos, yogur paraguayo en alguna línea internacional. Así que realmente estamos orgullosos de nuestros productos. Bueno, realmente un placer hablar con ustedes y la parte histórica creo que nos merecemos otros bloques, otros programas, porque vale la pena recordar, vale la pena esas anécdotas que nos van contando que tienen que ver con esas reuniones. Me comentaba una vez la ex canciller Leila Rachid Lichi que ella muchas veces justamente en sus negociaciones usaba el guaraní, Tina. No entendía el guaraní, pues entonces sí, yo estamos soy en guaraní, el equipo. Entonces, es cosas como esa, ¿verdad? Que también creo que todos son usamos parte eso. de esto, ¿verdad? Entonces creo que una ventaja. Realmente la parte histórica es fantástica y le agradecemos el tiempo, la presencia a ustedes. Esperamos seguir teniéndolos acá para recordar estos trabajos que vienen haciendo. Yo quería, en nombre, si bien acá el compañero Julio nos habla muy adecuadamente de los logros del país actuales y hacia el futuro, no tenemos que dejar de mantener en valor, repito, la historia documental de nuestro país, el acervo, la riqueza documental que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores. Cito rápidamente que se van a exhibir también los originales del Tratado de Itaipú, así se lo conoce, la denominación es mucho más extensa, pero se lo conoce como Tratado de Itaipú. Mucha gente cree que no se ha negociado adecuadamente el anexo C, ¿verdad?, particularmente del tratado, pero quiero que sepa la gente que el tratado que finalmente se firmó ha tenido reivindicaciones enormes para el Paraguay,
porque esto ha llegado a solucionar una lucha de mucho tiempo, de decenas, de centenas de años prácticamente, sobre el tema de los saltos del Guairá. Esto se ha logrado con el Tratado de Itaipú, y Paraguay ha logrado que se reconozca que las aguas del río Paraná son un patrimonio compartido. Y finalmente, quiero decir también con esto que vamos a tener el listado de judíos que han recibido la protección paraguaya en la Segunda Guerra Mundial, el decreto original de reconocimiento también del Estado de Israel como un Estado independiente firmado por el presidente de entonces, Natalicio González, y así una serie de otros documentos que van a hacer seguramente sobre todo para los investigadores históricos, para los amantes de la historia y del futuro, como no, ver aquellos elementos que distinguen a la diplomacia paraguaya y que han sido un timbre de honor para su gestión y la de tantos diplomáticos a lo largo de su historia. Muchísimas gracias realmente por el espacio, Tina, César. Un gusto compartir con Víctor Hugo esta mesa. Decirles nada más que también queremos cruzar una cordial invitación a todos los que puedan visitarnos el día de mañana a las 19 horas en la Casa Bicentenario Josefina Pla, en donde el Centro Cultural de la República del Cabildo también se suma a la Semana de la Diplomacia Paraguaya, porque la promoción cultural también la hacemos con el apoyo y la alianza estratégica con el Centro Cultural de la República. En todos los países de la región han estado presentes en ferias del libro, en diferentes actividades también, exposiciones, y es importante también reconocer ese trabajo que hacemos en conjunto con el Centro Cultural, y agradecemos a Margarita Morcelli y a su directora. Y finalmente, también coincido con Víctor Hugo el valor de la memoria, ¿verdad? Un pueblo con memoria es un pueblo con futuro, y bueno, por eso nosotros estamos muy contentos de haber hoy tenido, digamos, un reconocimiento en memoria de un gran canciller como fue Luis María Rabines Wedner. Déjame mencionar 10 segundos, no más de 10 segundos. La exposición del acervo histórico, porque había olvidado mencionar, se va a realizar entre el lunes 11 y el viernes 15 en la sede central de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, Palacio Benigno López, Palma, esquina 14 de mayo. Durante esa semana vamos a tener exposición permanente, vamos a tener lugares sí mezclados, intercalados, intercambiados para hacer las conferencias y otras expresiones que tenemos para esa semana. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Realmente se nos fue el tiempo, pero... Fue muy poco. Muy poco finalmente, y vamos a seguir hablando de este tema. Acuérdate que este mismo programa lo estás escuchando también por Radio Nacional de Paraguay, Radio Nacional San Pedro y Carlos Antonio López de Pilar. Vamos a una brevísima pausa, ya volvemos.